Perú enfrenta una crisis constitucional, un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, enfrentamiento entre partidos políticos. Y la pregunta que muchos se hacen es cómo afectaría el crecimiento económico, la inversión privada, el valor de los bonos y la confianza en la economía. Para eso me voy con Jorge Guillén, él es economista y ex vicerrector de la Universidad de SAN, que nos acompaña desde Lima, Perú. Jorge, un gusto tenerte en el programa. Ok, cuando tú ves está claro que hay una crisis constitucional, hay una crisis institucional, hay una crisis política, está claro. Pero desde el punto de vista económico, comercial, cuando tú miras estos eventos que se están desarrollando, ¿qué es lo que para ti es más urgente e importante desde el punto de vista económico que puede tener un efecto negativo? Sí, hay un efecto nerviosismo, ¿no? Lo primero que uno mira son los capitales golondrinos, que en nuestros países emergentes siempre estamos vulnerables, ¿no? No ha habido una fuerte salida de capitales. El día de hoy el tipo de cambio cerró con una devaluación de 1%, el sol, con respecto al dólar. De 3.39 a 3.40, casi nada. Seguramente ha habido una fuerte intervención del Banco Central, pero tampoco ha sido como en Argentina, en el caso de las elecciones, no ha sido tomado para mal, ¿no? Ha sido absorbido para bien. La Bolsa de Valores también tuvo una devaluación, el EPU Perú, en 0.5% con las acciones de Credicorp y de Buenaventura o de Ferreiros, que son las locales, que han perdido cierto valor, ¿no? Entonces, la Bolsa de Valores el día de hoy, a pesar de que hemos amanecido con un ambiente de incertidumbre política, como lo mencionas, no ha tenido esos bajones, ¿no? No ha habido una fuga de capitales. Se espera que más adelante, porque ahora todo está en manos del Ejecutivo, ya no del Congreso, porque ha habido una disolución del Congreso, el presidente Vizcarra asuma con el apoyo de las Fuerzas Armadas y su poder ejecutivo, de buenas ideas ahora, ¿no? Porque hemos tenido 3 años de incertidumbre y pugnas y crisis política en el país. Hay algo que está claro que Perú es una de las economías más estables de la región. Es cierto que Perú se ha venido beneficiando por el boom minero. Ahora, en los últimos años ha habido un efecto negativo por el tema China. Es cierto que Perú ha sido uno de los países con más estabilidad desde el punto de vista de exportación, depende mucho de la exportación. Entonces, hay eventos exógenos que no son tanto político interno, como el tema de la Reserva Federal, la subida de la tasa de interés, la preocupación de los países emergentes, las economías de los países emergentes, el efecto contagio de lo que pueda pasar, lo que pasó en Turquía, lo que pueda pasar en Argentina, y todo eso vaya a afectar. Cuando tú sumas esta ecuación, este choque político, asumiendo que todavía los inversionistas y los, digamos, los tenedores de bonos estén todavía a la expectativa, tomando en cuenta la estabilidad peruana desde el punto de vista económico que ha demostrado en los últimos años, ¿qué es lo que pudiera preocupar? Sí, lo que pasa es que estamos entrampados en un país de ingresos medios. Hemos tenido un boom, somos la 52ª economía a nivel de exportación, exportamos 40.000 millones de dólares, a pesar, como mencionas, del efecto externo que no lo manejamos, que es la guerra comercial o la desaceleración de China, aunque China ha venido creciendo a 6%, ya no 14%, ahora 6%, India está en 6%, Estados Unidos en 2% de crecimiento, Brasil en 1% y Perú está por encima del promedio en América Latina y cercano al del mundo, entre 3 y 4, pero podría hacerlo mejor, ¿no? Hay dinero, tenemos margen de maniobrabilidad fiscal. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes que necesita a gritos un metro y se demora 1 kilómetro por año. Hicimos los Panamericanos este año, ¿no? Que salió bastante bien con un modelo de inglés de ejecución de gasto que no te exime de corrupción, pero es un modelo muy interesante de ejecución de gasto que se podría copiar porque en Lima, en Perú sobre todo, terminas una obra, una línea y empiezas otra. Cuando se pueden superponer, porque necesitamos ya, tenemos muchos problemas de brecha de infraestructura, no solamente vial, puertos, aeropuertos y seguridad ciudadana. Ha habido muchas migraciones de otros países, ¿no? De Venezuela, por ejemplo, y tenemos mucha informalidad. Y necesitamos crecer para dar empleo no solamente a la migración, sino también a la nueva población económicamente activa, a las nuevas generaciones, ¿no? No se ha destruido empleo,
pero todavía necesitamos más para llegar, por ejemplo, a la OCDE, a ser miembro de esta entidad como un club, ¿no?, de élite, en el cual Colombia, por ejemplo, ya va a estar a punto de ingresar. Y nosotros también, si estamos comparados en esa zona de la cuenca del Pacífico con una buena performance, deberíamos apuntar para ello también, ¿no? Ahora, entonces, me quedan 40 segundos. Viendo la crisis política, ¿tú crees que vaya, hasta ahora está el mercado expectante, sumando el historial de la economía peruana, hay sus retos, pero sigue siendo estable? ¿Crees que si esta crisis política se sigue agravando y profundizando, vaya a empezar a se vaya a ver lo negativo en la economía o no? Yo lo veo desde otra perspectiva. Antes estábamos en 3 años de zona, como te decía, gris, ¿no? No sabíamos para dónde ir y quién iba a disparar primero, el Congreso o el Ejecutivo. Ahora todo está en manos del Ejecutivo. Es la oportunidad para que el Ejecutivo, sin un Congreso, solamente va a estar una comisión muy chiquita del Congreso permanente, y con un Ejecutivo con buenas ideas, con buen personal técnico, pueda disminuir ese problema de seguridad ciudadana que tenemos latente y empezar a incrementar los puntos de crecimiento pasados a un potencial que tenemos de 5, que estamos ahora en 3, ¿no? Pasar a un potencial de 4 o de 5 para generar mejor empleo y satisfacción y bienestar a la sociedad. Creo que es la oportunidad dorada, pero de todo depende de las ideas que tenga ahora el Ejecutivo, porque ahora ya todo está en manos del Ejecutivo, ya no va a estar en ninguna disputa entre Congreso versus Ejecutivo.